Fecha específica de la fundación de Yacuiba como pueblo en realidad no existe, aunque claro, este criterio no es plenamente compartido por todos, tanto así que existen varias versiones sobre el tema, versiones que iremos desarrollando paulatinamente. De acuerdo a los escritos del padre Alejandro Corrado, misionero franciscano, en el libro El Colegio Franciscano y sus Misiones, ya en 1733, Yacuiba figuraba como caserío chiriguano junto al de Sanandita y Busuy, además de Agua Irenda y Yaguacua. Estos datos se confirman luego con otros de los jesuitas Pons y Chomé, que en el obstinado intento de evangelizar las tribus salvajes que habitaban en la zona fueron atacados y repelidos varias veces, una de ellas hasta la localidad de Caraparí. En estos escritos se menciona Caiza como centro histórico y físico de esta sabana, mientras que Yacuiba figura entonces con el nombre referencial de una laguna denominada por los indígenas Bebedero de las Pavas, en su idioma nativo. En realidad, mayores documentos escritos, aparte de los testimonios narrados por los misioneros, exploradores y posteriormente colonizadores de la época, no se pudieron encontrar. Una de las fechas sustentadas como punto de referencia para la fundación de nuestra ciudad es la de don Pedro Ángel Coto, autor del libro Yacuiba, Retazos Pueblerinos, publicados en 1961, en la que afirma, entre otras cosas, que la inquietud por conocer la fecha de fundación de Yacuiba no es reciente, pues ya en la década de los 50 y 60, varias personas vivientes de este pueblo trataron de instituir una fecha como de recordatoria de la fundación. Es el caso del ecuatoriano Rigoberto Cantos, que dicho sea de paso tuvo en nuestra ciudad la primera radiopublicidad, aunque a pesar de todo no consiguió su cometido. Don Pedro Ángel Coto nos da el 22 de septiembre de 1876 como fecha de fundación, merced a un documento de transferencia en donde se menciona Yacuiba como hacienda, que había sido, sin embargo, concedida al colono Timoteo Ruiz mucho antes, para ser concretos el 22 de noviembre de 1841, mediante decreto supremo. Ruiz era un teniente de ejército a quien se le reconoció sus méritos, al igual que a muchos militares de la época, otorgándoseles territorios para colonizar, la estancia con el nombre de Villa Rodrigo, en mérito a Manuel Rodríguez Magariños, intrépido explorador y pionero colonizador de nuestra región. Naturalmente, son pocos los pueblos que se fundan. Los fundaban cuando eran los pueblos en el tiempo de la conquista. Ajá. Pero después se forma un conglomerado y ahí enseguida aparece una autoridad al tiempo y se dice, bueno, ya sería a partir de esa fecha. Y en ese documento que yo le mostré, que lo menciono en el libro, y menciono la fecha, estaba una venta de un terreno que se dice lindando con tal y con tal y con tal y con cual, ¿no? Y firmado por un corregidor. Quiere decir que entonces había una autoridad. Yo di una cifra, merced a un documento, pero otros documentos no sé que nadie haya presentado. No hay. Otros documentos nadie presentó. Y ahí decía, a ciencia cierta, todo lo que mencionaba, la fecha, quién era el comprador, quién era el vendedor, cómo se delimitaba el campo que se vendía. Así que... El profesor José Centeno Bilbao, historiador, como resultado de una investigación mucho más reciente, sostiene en su libro Crónicas del Chaco Boreal que el 17 de junio de 1847 la hacienda Yacuiba es transferida al comandante Cornelio Ríos, quien 26 años más tarde reparte su hacienda entre sus 3 hijos y una nieta. El 12 de agosto de 1876 se crea la provincia del Gran Chaco, antes parte de la provincia Salinas, designándose a Caiza como capital y no así Yacuiba. Hasta antes del terremoto de 1887, el pueblo se circunscribía a lo que hoy son los alrededores de la Plazuela Magariños.
Luego del siniestro, el pueblo fue avanzando hacia la parte noroeste, diríamos en su etapa de reconstrucción, es decir, lo que hoy significa la calle Santa Cruz, desde la Escuela Serrano, que era el mercado, hasta la Casa La Mundial. Don Juan Castillo Ruiz, quien integró una comisión que investigó la fundación de Yacuiba, reconoce de que no existe un documento que especifique puntualmente la fundación de nuestra ciudad, al menos no se ha encontrado uno hasta la fecha, y el dato histórico más cercano viene a ser el relacionado con la concesión de la hacienda Yacuiba al teniente Timoteo Ruiz, aunque otro hecho histórico importante digno de tomarse en cuenta sea también la transferencia realizada el 17 de junio de 1847 al comandante Cornelio Ríos. Bien, entonces ahí logramos recuperar una serie de documentos basados en el Decreto Supremo de 1841 del 22 de noviembre del general José Vallivián, pasada la batalla de Ingavi, que mediante ese decreto él concede tierras, propiedades a los soldados del ejército boliviano que quisieran asentarse en las fronteras. Como consecuencia de ese decreto, le entregan la hacienda Yacuiba, así se llamaba, hacienda Yacuiba, le entregan al teniente Timoteo Ruiz, que viene a ser en realidad el primer poblador de esta zona, de esta población. Ahora ahí se nos pierde, en la historia, en el tiempo, se nos pierde entre los documentos qué autoridad departamental o nacional le concede la hacienda Yacuiba en base al decreto supremo. El decreto supremo, usted entenderá, Eduardo, es un documento general, global. O sea que no lo podemos tomar ese decreto como la fecha de fundación de Yacuiba. Con ese decreto se da en diferentes partes del país, se hacen concesiones a los soldados, a los oficiales. Entonces, lo que nos falta es ese documento, cuando le entregan a Timoteo Ruiz la hacienda Yacuiba. Ahora, ¿cómo sabemos de que le han entregado a Timoteo Ruiz la hacienda Yacuiba? Eso lo sabemos a través ya de una escritura pública ordenada por el juez de Caraparí y las autoridades de Salinas. En esa escritura pública, que ya data de 1844, vale decir 3 años después del decreto de 1845 o 41, entonces ya la hermana de Timoteo Ruiz entra en litigio con un coronel Suárez, que también quería apropiarse de la hacienda Yacuiba. Entonces entra en litigio. Ese es el documento hasta donde yo pude llegar a obtener, donde hay información, y la señora Guadalupe Vázquez, la hermana de Timoteo Ruiz, dice: yo invertí mis dineros ayudándole a mi hermano Timoteo Ruiz, más o menos, dice el documento. Es un documento verídico, veraz, se lo puede publicar o se lo puedo mostrar, donde él ya dice: yo ayudé a construir la primera casa en la hacienda Yacuiba. Ese documento es más o menos de septiembre del 44. Por eso yo considero de que el documento donde le entregan a Timoteo Ruiz la hacienda Yacuiba tiene que estar entre el 41 al 44. En esos años tiene que estar. Ese sería el documento, en mi criterio, el que avale la fundación de Yacuiba. Ahora, hay varias otras publicaciones, evidentemente he leído, donde se menciona, por ejemplo, al general Magariño, de que podría ser de que es el autor de la fundación, pero lamentablemente no hay un documento que respalde esa teoría, digamos, ¿no es cierto? No hay un documento. Tendría que haber un acta, por lo menos tendría que haber un acta donde diga, bueno, en este poblado o en esta aldea de chiriguanos, etcétera, en esta toldería, algo por el estilo, se crea o se funda la población de Yacuiba. Don Ernesto Dols, historiador, nos explica en su libro El Chaco y su historia
que Yacuiba fue fundada en principios de 1843. Aunque no menciona una fecha exacta, refiere en su obra el Decreto Supremo del 22 de noviembre de 1841 como el instrumento legal que dio origen a la fundación de nuestra ciudad con el nombre de Villa Rodrigo, en honor al general Manuel Rodríguez Magariños, explorador del Chaco. El decreto en cuestión disponía la concesión de terrenos de acuerdo al rango de los militares desmovilizados de la última batalla de Ingavi, firmado por el propio presidente de la República de entonces y comandante del ejército boliviano general José Vallivian. Yacuiba habría tenido 3 nombres, pues en principio se conoció este lugar como Campo Grande, luego de 1843 como Villa Rodrigo. Sin embargo, prevaleció el nombre originario de la lengua guaraní, Yacuiba o Aguada de las Pavas, debido a que en este lugar abundaban estos bípedos en estado salvaje. Don Epifanio Ortiz, expresidente de la Honorable Junta de Municipios, está de acuerdo con la fecha, pues durante su gestión se pretendió instituir la fecha de la fundación de Yacuiba coincidiendo con la fiesta del patrono de nuestra ciudad, San Pedro Apóstol, lo cual no fue aceptado por los historiadores y estudiosos del tema, por lo que se reimpulsó el comité investigador de la fundación de Yacuiba, que ya en 1973 se había conformado durante la gestión municipal del profesor Ciro Sosa Márquez. Este comité estaba integrado por don Juan Castillo Ruiz, el profesor José Centeno Bilbao, el profesor Raúl Antelo y el doctor Ariel Bejarano. Según mi punto de vista, deberíamos nosotros ceñirnos al decreto del 22 de noviembre de 1841, cuando se coloniza, se parcela, digamos, Yacuiba, porque otra fecha anterior no se ha podido, digamos, constatar en las investigaciones que se han hecho. Hay otra fecha posterior que yo creo que lo primero tiene mayor vigor. Por lo tanto, nosotros habíamos propuesto con la cuestión de San Pedro Apóstol el de remover un poco este asunto que estaba adormecido, porque desde 1976 que trabajó una comisión al respecto y acopió todo lo que se conoce hasta el momento, no hemos tenido otra situación para establecer, digamos, el cumpleaños de Yacuiba. Por lo tanto, creo que sirvió de algo, hubo un poco de polémica, pero sirvió para que otra vez los que fueron miembros de esa comisión están todavía acá en Yacuiba, de manera que en base a eso habíamos propuesto de que volvamos a revisar esto, volvamos a analizar, en base ya a todas las instituciones de Yacuiba, convocar a los historiadores, periodistas, investigadores, a efecto de que nos pongamos de acuerdo. Yo creo que la fecha del día de Yacuiba tiene que ser el 22 de noviembre como fecha de cumpleaños de nuestro pueblo.